Merce pregunta, ¿entonces Adán y Eva existieron? Hemos hecho ya algún vídeo sobre este tema y lo hemos explicado, pero bueno, lo vuelvo a explicar brevemente. Lo primero que hemos de recordar es que el concepto existir es un concepto que hemos de entender bien. Que algo exista no hace referencia necesariamente a que algo sea histórico, en el sentido de que algo pueda demostrarse históricamente con datos, digamos, fiables, cronológicos, etc. La existencia de Adán y Eva, evidente, es teológica. No hay que olvidar que la Biblia es un libro teológico, no es un libro en principio histórico, aunque contenga también parte de historia. Pero no es ni un libro científico ni un libro histórico, es un libro de fe, es un libro de libros de fe. Y por lo tanto lo que le interesa es transmitir la verdad teológica, es decir, la verdad referente a la fe que se quiere transmitir. Es en ese sentido que hemos de comprender que dentro de la Biblia existen distintos géneros literarios que no por ello tenemos que afirmar que no son verdad o que no existieron, sino que es una existencia teológica, no necesariamente histórica. Me explico un poco más. Uno de los géneros literarios que aparecen varias veces en las escrituras a lo largo de todas las escrituras es el género alegórico. Alegórico quiere decir que es una mención ficticia de algo que no necesariamente hace una referencia histórica, pero que sirve para explicar una verdad, en este caso teológica. ¿Cuál sería la verdad del relato alegórico de Adán y Eva? Que Dios es el creador del ser humano. Del mismo modo que el relato de Génesis 1, donde se nos narra la creación en 6 días, es también un relato alegórico que transmite una verdad de fe, no necesariamente una verdad histórica. Muchas iglesias protestantes y sectas hacen una lectura horizontal y literalista o textualista de esos relatos de toda la Biblia. Es un error gravísimo, porque no están escritos ni con esa idea, ni mucho menos están escritos de manera horizontal. Piensa que podríamos datar tranquilamente del momento en el que Abraham llega a la tierra de Canaán cerca del año 1850 a.C. Es imposible que existan textos de esa antigüedad, ¿verdad? Sino que los relatos del Génesis fueron escritos probablemente entre los años 500 y 300 antes de Cristo, después o durante o después, sobre todo del regreso de la deportación de Babilonia, cuando era necesario escribir el ánimo del pueblo que volvía del destierro. Había que escribir aquellas cosas que hicieran pueblo, que hicieran país, que hicieran patria y que hicieran comunidad. Lo que hacen los autores que son distintos de los libros, sobre todo del Génesis, por ejemplo, es utilizar como hemos dicho, un género literario alegórico para expresar realidades que ellos ven. Por ejemplo, primero, la creación. Segundo, que el ser humano realmente ocupa un lugar excepcional en la creación. Tercero, la realidad del pecado. Como vemos, aparece ya en Génesis 3 el pecado de Adán y Eva. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe la muerte? Son esas preguntas a las que intenta responder de manera alegórica el libro del Génesis en sus primeros capítulos, del 1 al 11 aproximadamente. Yo tuve un profesor de Biblia buenísimo que siempre dijo una frase que se me quedó grabada. En la Biblia todo es verdad, pero no todo ocurrió. Algunos no lo entienden esto porque tienen una visión materialista de la realidad, en la que solamente lo que yo puedo tocar o percibir con mis sentidos es lo que existe, aunque en realidad mienten, porque hay muchas realidades en nuestra vida que no percibimos con los sentidos y que creemos que existen. El amor, la libertad, la esperanza, el ánimo. Por lo tanto, resumiendo a tu palabra, ¿entonces Adán y Eva existieron? Sí, es un relato donde narra la existencia teológica de la figura de Adán y Eva, pero hay que entenderlo y hay que interpretarlo correctamente para comprender cuál es el mensaje teológico que se esconde detrás de una narración alegórica. Solo hay que leer con atención para darnos cuenta de que existen dos relatos de la creación. En el relato que es de tradición sacerdotal, Dios crea con la palabra.
Dios en ningún momento se pone a fabricar nada, sino que Dios dice hágase y las cosas se hacen. Y cuando Dios crea al ser humano es exactamente igual. Lo encontramos aquí en el versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todas las animañas, en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, imagen de Dios les creó, macho y hembra los creó. En ese relato de Génesis 1, en la creación que es por la palabra, no es de manera artesanal, vemos que también el ser humano es el último en ser creado. Toda la creación ha sido creada antes. Sin embargo, fíjate en el segundo relato que está en Génesis 2. Génesis 2 pertenece a la tradición yavista. Y aquí vemos que el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, ninguna hierba del campo, pues que había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra, regaba toda la superficie del suelo. Y entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y vemos que lo primero que crea Dios después de haber creado la tierra es el ser humano, antes de haber creado incluso los animales. En Génesis 1 vemos que en el día tercero Dios creó los árboles y las hierbas de la tierra, la vegetación. Sin embargo, en Génesis 2 observamos que lo crea después de haber creado al ser humano. Hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Así que recordémoslo, sí existieron como verdad teológica utilizando una narrativa alegórica. Punto.